Muestra de Cineastas Indígenas Mexicanas 2020. Del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Consulta cartelera en la página del Festival Internacional de Cine de Morelia. Ahí estábamos platicando un poco pues, de los privilegios, ¿no? Del patriarcado, ¿no? Como en este ejercicio de, bueno, pues hay un sector de la población que históricamente ha tenido privilegios, ¿no? Que en este momento de la historia, pues, les toca reconocer cuáles han sido sus privilegios, ¿no? Y yo creo que es un proceso complejo, no creo que sea un proceso fácil, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, o sea, es una chamba, ¿no? Que hay que hacer. Pero pues sí, en este momento de la historia, a un sector de la población, a los varones les toca primero observar sus privilegios, empezar a nombrarlos y hacer un ejercicio muy complejo que es despojarse de los privilegios, ¿no? Esa invitación amable desde nuestros corazones, ¿no? Trasladada a lo que implica la cinematografía, es la cinematografía no indígena, tiene privilegios, ¿no? Y entonces, desde nuestra manera de entender, también corresponde hacer este ejercicio de nombrar esos privilegios y quitárselos y ceder esos privilegios, ¿no? Para poder hacer este ejercicio complejo de que este mundo cada vez sea más equitativo para toda la diversidad que habita este mundo, ¿no? Entonces, el ejercicio un poco, que yo sé que es un ejercicio complejo, no es que estamos esperando las grandes respuestas ni nada, no se sientan presionados, pero es desde el privilegio, como cineastas no indígenas, ¿qué creen que les corresponde hacer para generar y construir espacios donde la cinematografía pues tenga espacio para la diversidad? Va de nuevo. Entendemos que esta relación inequitativa, donde pues habemos un panel de mujeres indígenas haciendo cinematografía, ¿no? Hay una cinematografía no indígena, la que no está aquí, ¿no? Y me refiero como en todos los aspectos, ¿no? O sea, no solo a los que agarran la cámara, ¿no? Sino también a las que escriban, a los que exhiben películas, a los que programan películas, a como a toda la complejidad de la vida de lo cinematográfico, ¿no? A este universo no indígena, ¿no? Está lleno de privilegios que la cinematografía indígena no lo ha tenido, ¿no? Entonces, desde este espacio, que históricamente pues, contiene estos privilegios, la pregunta que les hacemos es, ¿ustedes qué creen que les toca hacer o qué creen que podrían hacer, ¿no? Para construir una cinematografía donde exista la diversidad sin esta relación tan inequitativa? Si no me expliqué, lo intento otra vez. Hola, buenas tardes ya. Me tocó ver Sanctorum hace unos días y me llama la atención mucho la manera de cómo está grabada una ficción desde un punto de vista, pues, grabada por personas que no son indígenas, pero tratado en pues, un contexto donde sí es, ¿no? Esta mezcla de docuficción. Y parte de lo que a mí me llamó mucho la atención es que hay todo un lenguaje nuevo que estamos explorando todos desde
desde lo occidental, desde pues, un aprendizaje de cómo hacer cine desde un punto más occidental, y me llamó mucho la atención y para mí fue un llamado muy bonito a cómo se encuadra desde la cosmovisión indígena, cómo se ve la luz, cómo se ven los sonidos, y creo que es un buen punto de partida para hablar pues, de un discurso nuevo, ¿no? De una manera diferente de hablar del lenguaje cinematográfico desde la forma, desde el mensaje, en todos los sentidos. Igual que, no sé, por ejemplo, Eisenstein buscó otro lenguaje para hablar de un cine pues sin personaje principal, hablando de las masas, inventó todo un nuevo montaje. Igual creo que es interesante pues abordar la discusión de qué tipo de lenguaje cinematográfico tenemos que descubrir desde el lado pues, indígena, la cosmovisión indígena de distintos pueblos, que hemos perdido mucho de esa cosmovisión. Queremos saber cómo se ve el mundo desde los encuadres, desde la luz, desde el sonido, desde la actuación, igual que cuando uno ve una actuación japonesa y puede decir, pues no sé si es buena o mala actuación. Lo único que uno puede saber es que es un mundo nuevo, algo que no conoce, y eso a mí me pareció muy interesante de esa película, y un tema que pues hacia la ficción y hacia el documental pues seguirá, creo, la discusión abierta en mi mente, en mi corazón, y que creo que es algo que pues hay que analizar. Sí, no sé si era algo por ahí lo que querían escuchar. Bueno, también sería interesante ya para todos y todas que cuando hagan un comentario o pregunta también se presenten, nada más exacto como para también conocernos, saber desde dónde, eso por un lado, y quizás ahora lo que sí se propuso es como recolectar comentarios y preguntas, y entonces desde ya cuando, dos, tres preguntas o comentarios y luego ya continuar, ¿no? Sí, entonces, pues, no sé si lo hice correcto, pero bueno, esa es mi aportación. Yo soy Francisca da Costa, y hice un documental tratando de acercarme, no en este festival, pero hace unos años atrás, tratando de acercarme a esa narrativa también. Amalia Córdoba, encantada y feliz con este panel, esta conversación, y yo trataría de tomar esa pregunta también con un A y un B. El B sería, ¿y qué es lo que no hay que hacer? Porque todavía creo que estamos en esa conversación de qué no hacer antes de pensar en qué hacer también. O sea, no perpetuar entrar a comunidades y no buscar las autorizaciones, no, o sea, tratar de devolver la imagen, hay una lista de cosas, ¿no? Pero creo que reconocer que hay límites, que tú no puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra, que esa creatividad tiene una limitación. Entonces, buscar desde los espacios de exhibición, desde los financiamientos, no perpetuar la forma en que ya se ha hecho, como dicen en inglés, no business as usual, como que el tiempo de hacer las cosas como siempre se han hecho, pues se acabó. Entonces es replantearse todo eso, y eso significa restablecer relaciones y significa pensar en equidad en nuestros términos. Eso. Hola, buenas tardes. Cristian Sida. Yo nomás vine a escuchar a Luna Marán. Mi pregunta es para Yolanda Cruz, para Yolanda, sobre la comunidad indígena en Los Ángeles, en California. ¿Qué tan grande es? ¿Hay medios audiovisuales? ¿Qué tanto es ya la comunidad de números? Y si hay trabajos audiovisuales o proyectos comunitarios de las comunidades indígenas en California. Indígenas mexicanas. Hola, yo soy Sofía, yo trabajo con Luna. Somos la porra de Luna aquí. Bueno, lo digo porque, bueno, para que se entienda tal vez que estas cosas de las que ella habla son cosas que tal vez yo he conversado mucho con ella y que en mí resuenan, obviamente de una manera distinta porque yo no soy de una comunidad indígena. Pero respondiendo a la pregunta que hizo, yo creo que es importante, bueno, primero tal vez distinguir que yo sé que no sé, que ese no es el sentido de lo que se dijo, pero creo que hay que hacer un énfasis en que pues no nada más hay cine no indígena y indígena, ¿no? O sea, que este universo de privilegios no nada más tiene limitado al cine indígena, sino que estamos hablando de una mini élite
no obviamente nada más en México, sino en todo el mundo, de personas que bueno, han tenido históricamente esos privilegios, y algo que a mí me parece muy interesante, y este panel y todas las películas de ustedes son un ejemplo de eso, es cómo hay un impulso muy fuerte por contar historias desde la narrativa que no ha sido la dominante, una narrativa que de alguna manera homogeneiza no nada más, o sea, identidades en general, incluyendo la mexicana, ¿no? O sea, de pronto pues, la gente que somos de provincia, pues vemos películas hechas todas en la Ciudad de México y también decimos, pues esto qué, o sea, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y bueno, yo lo que creo que uno tiene que hacer, y aquí obviamente estoy hablando yo también desde mis privilegios, yo como Sofía, que los tengo, creo que es importante como cineastas entender que estamos en un mundo en donde se legitima la violencia laboral, donde al cineasta se le considera especial y por lo tanto se le permite ser básicamente pues, un asshole, donde, o sea, si eres un cineasta famoso puedes tratar mal a la gente, mujeres, o sea, esta verticalidad abusiva es algo que se reproduce y que aparece en películas de gente que luego está clamando y desgarrándose las vestiduras por las injusticias sociales, ¿no? Esa paradoja para mí y para muchas personas es, bueno, a mí me conflictúa mucho porque no entiendo cómo personas que estamos obviamente en un universo de mucho privilegio podemos todos los días condonar, legitimar, perpetuar estas conductas y estas estructuras, algunos le llaman patriarcal, vamos a llamarle simplemente estructuras abusivas de poder, y que empieza por la famosa frase del cine de autor y termina cuando un director arremete contra un miembro del crew porque en ese universo esa persona es una persona inferior. Y en ese sentido creo que todos seguramente de alguna manera hemos estado en contacto con esas estructuras abusivas de poder y a todos nos toca hacer una reflexión porque está tan metido en esto que hacemos que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y eso pues nos toca a varones, nos toca a mujeres. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo en lo personal, en mi trabajo, trabajando con Luna desde hace muchos años, a pesar de que venimos de contextos muy distintos, a pesar de que venimos de contextos muy distintos, conectamos mucho en una concepción de fondo de lo que creemos que cómo deben hacerse las películas en ese compromiso que representa, o sea, más allá de la película y su trascendencia, que tal vez no es ninguna, sino el efecto que eso reproduce en tu contexto, en tu comunidad, tu ciudad, tu país o lo que sea. Y yo personalmente he aprendido mucho de cómo en estas organizaciones hay ejemplos que son fácilmente replicables en cualquier otra estructura y en películas, llamémosle no indígenas, ¿no? Y entonces cuando hemos trabajado juntas, creo que me he dado cuenta de que eso que ellos llaman cine comunitario es en realidad algo que si rompemos o si nos vamos más allá de las fronteras de las identidades, es un potencial profundamente humano, una riqueza que todos podemos tener y que podemos reproducir en nuestra manera de trabajar. Pero para eso necesitamos querer hacer las cosas distintas y eso significa pues tal vez no hacernos a la idea de que porque somos cineastas somos seres especiales, ¿no?
Sí, contestando un poco la pregunta que hizo una de las panelistas, aquí mi nombre es Claudia Norman del Festival México Now en Nueva York, un poco haciendo una respuesta, dando una respuesta a tu pregunta de cuáles serían como las nuevas posibilidades, las nuevas formas, y yo creo que dentro de sus nuevas narrativas, yo creo que toda la estructura de hacer cine y de distribuir cine y el objetivo del trabajo que ustedes están haciendo, creo que es totalmente diferente. Y en ese sentido yo un poco les comentaba ayer que este foro para mí es el inicio, que a lo mejor sea una asociación o algo de mujeres indígenas, cineastas, donde puedan crear sus propias estructuras de trabajo, de distribución y ayer me quedé como preocupada de que ustedes quieren llegar a la comunidad para mostrar su trabajo y entonces hay que crear, es un nuevo terreno el que están creando ustedes, hay que crear esta manera de mostrar cine indígena dentro de las comunidades y eso un poco respondiendo a tu pregunta, ¿qué hay que hacer? Para mí una labor muy importante es el distribuir, el cómo ustedes van a mostrar ese cine, el que están haciendo en sus comunidades y para mí creo que ese es, por lo que escuché ayer, es su principal, el primer paso que ustedes quieren una vez que realicen y sería interesante ver cómo ustedes ven esta como nueva posibilidad de estructura y de distribución. No, creo que a partir de lo que se dice pondría otro concepto que le llaman interseccionalidad o las intersecciones. Creo que como mujeres indígenas, o bueno, por lo menos las que estamos sentadas, hablamos desde la doble identidad, la de género, esto por lo último que comenta Sofía, como a todas, casi la normalización de la violencia dentro de esta industria, pero también en toda la sociedad, ¿no? Por eso los altos números de feminicidios, ¿no? A dónde ha culminado esa violencia normalizada, permitida, validada, ¿no? Que cosifica un cuerpo o que un cuerpo vale más que el otro. Entonces, bueno, esa es una, desde esa condición de género que compartimos pues por ser mujeres. Pero el otro es la condición étnica, que como bien alguien también dijo, bueno, ahorita estamos hablando de indígenas porque somos las que estamos de este lado, pero las mujeres afromexicanas, ¿no? Pues todavía no están en un panel así como lo tenemos ahorita nosotras, que tal vez se vuelve privilegio a diferencia de las otras excluidas y mujeres con discapacidad, pero no en un panel, como estoy diciendo, con mujeres. Sí, pero ella sola, ¿no? Y no queremos ser cuota, queremos ser transversal en todos los espacios, ¿no? En segundo momento, porque luego eso pasa un poco, ¿no? Pues ya tienen su espacio. Y a eso quiero anclar con el último comentario. Bueno, la segunda es por la identidad étnica y que siempre creo, y ya lo dirán mis compañeras también, pero estamos en un como dilema de permanecer o ir al otro espacio establecido, ¿no? Porque creo que justamente venimos acá, no porque queremos ir solo en nuestro territorio y en nuestra comunidad y que nadie ni se entere ni venga aquí. Creo que justo venimos a hablar o queremos ocupar los espacios públicos porque queremos que se muestren esas otras realidades que han sido invisibilizadas, ¿no? Y lo haremos a través del cine, del arte, de los otros espacios, del discurso, de la imagen. Y creo que eso es lo primero que hay que entender, y somos la diversidad. Creo que tampoco las que estamos aquí vamos a representar la aspiración de todas las mujeres en el cine, porque hay quien sí le importa ir a legitimarse en su comunidad y hay quien también le importa, como cualquier ser humano, ir a competir allá afuera. O sea, no deberíamos de ser lo diferente y lo puro noble y sin contradicciones, sin sentimientos, sin frustraciones o sin aspiraciones. Estamos construidos en un mundo que puso reglas desde la primaria, que nos dijo tu examen lo respondes tú solita y no le andes dando copia a la gente. Eso merma pues también la personalidad, en fin, las reglas de competencia como están dadas, o quienes entran a los festivales, quienes no, a quienes hay que conocer para que te diga que hay convocatoria 1, 2 o 3. Entonces creo que en esa cuestión de ir y venir estamos siempre. Por el otro lado, creo que escuchando también los diferentes formatos de producción que puede haber en el cine,
Lo que creo que tiene que quedar claro es que sea documental o sea ficción, construye un imaginario. Y eso es lo que creo que queremos que cambie, ¿no? Como ese imaginario muestra a personas diversas, independientemente de su color o su origen, ¿no? Sino que hay muchas posibilidades de ser indígena, muchas posibilidades de ser joven, muchas posibilidades de ser mujeres. Y creo que eso es lo que se quisiera cambiar o se trae aquí, ¿no? Cómo nos sentimos todas y todos convocados desde el espacio en el que se está a apostarle a la diversidad, porque creo que en un mundo justo que quiere solo construir un modo de ser, o sea, solo tener un sueño, una manera de curar, una manera de hablar y una manera de comportarse. Entonces, el comportamiento legitimado tal vez es consumismo versus pues, el trueque y las otras dinámicas que se hacen en comunidad. O el otro imaginario, solo hablemos español, ¿no? Las tantas lenguas indígenas de México, porque la diversidad se sigue creyendo que es lo que te genera desventaja o lo que te genera que no avance, que no haya desarrollo, ¿no? Porque uno se imagina a los economistas o tecnócratas que diseñan el desarrollo de un país. Los pueblos indígenas ahí no estamos, nuestras lenguas no están vistas ahí como lo que va a fortalecer el desarrollo de un país, ¿no? Entonces creo que aquí lo que estamos tratando es poner sobre la mesa cosas que hemos visto, que han funcionado, que han incluso coadyuvado para que los pueblos permanezcan, se reconstruyan. Creo que el otro imaginario que hay que quitar es, los pueblos ahí solo se quieren aislados y ya, creo que estamos con toda la diversidad yendo y viniendo entre 2 o 3 o muchos mundos, y que siempre creo que de este lado ha sido mucho más cuando se ha buscado esa relación intercultural que se dice, ¿no? De que el otro me entienda, que aprendo su idioma para ir a hablarle en su idioma a su espacio y a su territorio, pero poco se ve del otro lado, ¿no? Que también aprendan 2, 3 palabras de inicio, se teja la confianza y aunque hablemos idiomas diferentes, pero haya ese respeto. Es lo primero que diría. Es como una especie como de aclaración. Cuando lanzamos un poco la pregunta es también en el sentido, porque o sea, es semejante el asunto de el espacio que ocupamos las mujeres versus los hombres, ¿no? El espacio que ocupamos las mujeres indígenas versus la cinematografía no indígena, ¿no? Nosotras tenemos mucha chamba y mucha chamba, o sea, tenemos muchas películas que hacer, escribir, dirigir, exhibir, ¿no? Y la estamos haciendo y somos mujeres con agendas muy ocupadas, pero defender el territorio, y vivir y disfrutar y ser feliz, bueno. Pero la pregunta un poco va en el sentido, nosotras sabemos cuál es nuestra chamba, ¿no? Y cuál es la chamba de la cinematografía privilegiada, ¿no? Para mí esa es un poco la pregunta abierta y nuevamente, pues no es que esperemos las grandes respuestas, no es una respuesta fácil tampoco, ¿no? Pero sí queremos dejar la pregunta en la mesa, ¿no? La chamba que a nosotras nos toca, la intersección, el tejer redes, el exhibir nuestro cine, ya lo hacemos y desde hace más de 20 años, ¿no? O sea, cada una tenemos, bueno, diferentes edades, pero ¿cuál es la otra chamba, no? O sea, yo sí creo que es importante como en el sentido o en el ejemplo de la diferencia entre hombres y mujeres, ¿qué es lo que le toca a los hombres hacer en esta sociedad para disminuir la violencia, para que no hayan 7 feminicidios al día, ¿no? Entonces, bueno, 9, y en otras ciudades son más, ¿no? ¿Cuál es la chamba? O sea, ¿qué es desde lo cotidiano, desde nuestro trabajo, ¿no? De espacios privilegiados, qué es lo que toca hacer para que habite la diversidad, ¿no? Y que la diversidad se entienda como un espacio de riqueza, ¿no? Y disfrutemos de esa riqueza, porque es bien bonito poder comer comida china, japonesa, tzotzil, purépecha, ¿no? Y también es bien bonito ver cine de muchos países, como es ver cine de todas las naciones que representamos, ¿no? Sí, bueno, tomando en cuenta un poquito lo que Luna dice, ¿no? De que
estar aquí a veces es una situación bastante privilegiada y a veces somos como los que tenemos la respuesta de todos, ¿no? Entonces, y al final es que no, o sea, nosotros estamos, o sea, es difícil tener la concentración de escribir, es difícil buscar los fondos, hacerlo, y luego dicen, oye, pero ¿por qué no organizas una exhibición allá y haces tu propio festival y lo distribuyes? Dice, oye, pues yo estoy, o sea, tengo que vivir, o sea, tengo que tener una vida, si yo puedo, necesito crear historias, necesito tiempo para inspirarme. Entonces, ¿yo qué voy a andar vendiendo DVDs? Entonces, creo que va ahí la pregunta, ¿no? O sea, entonces, ¿qué se puede hacer? Y entonces, eso es a veces con lo que decía yo, a veces que vamos a presentaciones públicas y hacemos y dicen, debes hacer esto, debes hacer el otro. Entonces, pero, o la pregunta es, ¿qué nos sugieres que hagamos? Pues yo no sé, yo cuento cuentos. Pero, entonces ahora, respondiendo a la pregunta que se me hizo específicamente, fíjate que en California hay una comunidad muy grande, y yo creo en Estados Unidos, hay una comunidad muy grande de indígenas. Hablábamos ayer que la migración indígena ya no nada más es, antes era del pueblo a la ciudad o a la Ciudad de México. Ahorita muchas comunidades están yendo o fueron de sus comunidades directamente a Estados Unidos. Entonces ya hay una segunda generación de jóvenes en colegios, jóvenes artistas. Existen poetas, existen raperos, existen músicos, que yo hice un documental hace poco del alguien que me inspira, que es Pepe Carlos, ¿no? Que pertenece al grupo de la Santa Cecilia, que son muy populares ahorita, son un nuevo rock en español. Y creo que no tengo como muchos en específicos así nombres que puedo dar ahorita, pero fíjate que lo que los oaxaqueños, que algo que yo tengo mucho conflicto, es de que y bueno, yo me entrené haciendo video ahí, es las guelaguetzas. Otra vez la guelaguetza. Pero entonces, pero fíjate que ha sido una manera en cómo las comunidades se han podido organizar, han podido hacer sus bailes, han podido compartir su comida, traer a sus músicos. Y dices, wow, o sea, es bien interesante, aunque yo tengo algo conflictivo, que es algo creado, pero también es algo como que se ha apropiado también la comunidad y que ha podido crear y promover esta cultura y arte y desarrollar su música. Entonces esa es mi respuesta, que sí existe y hay varias propuestas. Bueno, primero una observación, ahorita que comentabas de cómo se ven las propias personas que por primera vez se ven en la pantalla y no se reconocen. Aquí quisiera hacer una observación, que esta metáfora, digamos, del cine como espejo, es un poco imprecisa, porque cuando nos vemos al espejo, simplemente una cuestión de percepción, la izquierda y la derecha están invertidas. Cuando nos filma una cámara no sucede eso. Entonces es otra manera, ¿no? Es otra forma de verse. Nada más esa observación. Y la otra, me gustaría que me dijeran en sus lenguas cómo se dice aquel que filma, aquel que hace documental, aquel que capta la realidad y la interpreta. Que ayer María Sohov nos dio una palabra sobre eso, ¿no? Entonces, para las demás. Bueno, antes que nada, felicidades a esta increíble conjunto de voces y visiones. Y una idea que se me ocurre en respuesta al reto que nos ha puesto Luna Marán sobre la mesa. Yo, cuando pienso en mis privilegios, y he tenido muchísimos, yo creo que el primero ha sido mi educación. He sido muy privilegiado, muy bendito por una excelente educación que me dieron mis papás. Y yo creo que quizá una parte de la respuesta podría estar en cómo esta sociedad en México podría reconceptualizar una educación, una formación de capacitación cinematográfica para personas de raíces indígenas, ¿no? O sea, podría ser un proyecto muy interesante, quizás dentro de las instituciones que ya existen o algo autónomo,
Entonces no sé cómo verían ustedes una iniciativa así. Ya mi participación me tocó ayer, soy Magda Cacari, pero pues creo que igual las chicas hoy nos nutrieron con lo que ayer se tocó y hoy creo que profundizaron mucho más. Entonces pues creo que primero felicitarlas a todas ellas por estar aquí, bueno, por pues tener el valor de estar representando a su comunidad, a su cultura, pero no sé, preguntarles directamente, no sé si a todas o quien quiera responder, como cuál ha sido la respuesta de su comunidad hacia ustedes, o sea, cómo las ven como artistas, como políticas, como monstruos, cómo se perciben ustedes, o sea, de cuando regresan con un trabajo a su comunidad, o sea, qué sienten, qué piensan que siente la gente, o sea, cómo las consideran, perciben. Bueno, ahí con la pregunta también de nuestras lenguas, cómo se dice a la persona que graba o quien registra imágenes, ¿no? Creo que es como importante reflexionar eso porque a partir de ahí también podemos pensar el cine que hacemos, a partir de nuestras lenguas, de nuestros conocimientos, dicen algunas personas, de qué conocimientos y nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y la lengua, creo que es tan importante nuestra lengua como un conductor de toda esa forma de ver y de concebir el mundo y la vida, ¿no? Literalmente mamamos la lengua a partir de nuestras madres, ¿no? Que las mujeres somos las principales transmisoras de las lenguas en las comunidades y cómo a partir de nuestras lenguas podemos entonces pensar el cine a partir de nuestras lenguas. Y no decir, close-up y pensarlo todo en inglés y estar ahí en la comunidad nombrando todo en inglés, ¿no? Que hay muchos conceptos que ni sabemos qué significa en español, pero lo usamos y estamos ahí, hazme un close-up y hazme esto. ¿Cómo pensarlo? Sí existe el concepto en tzotzil o la palabra en tzotzil de quien graba, y al menos en tzotzil se dice Hlok Tabanej, que es quien extrae. Lo que es él es sacar, extraer, ¿no? Es Hlok Tabanej, se le dicen en tzotzil, ¿no? Hlok Tabanejot, tú eres la que extrae, ¿no? Entonces, como a partir de eso, o de los colores, cuando trabajamos la postproducción, la corrección de color, bueno, ¿qué colores? ¿Con qué colores nos identificamos? En tzotzil, por ejemplo, no existen todos los colores que existen en español. Existen, creo que 5. El tzoj, ik, sak, on, yosh, son 5 colores nada más, ¿no? Cómo pensamos el tiempo, el presente, el pasado, el futuro. Cómo se dice sombra, por ejemplo, que es nakubalil, donde se esconde la persona, ¿no? Entonces, cómo a partir de todo eso podemos como trasladarlo al cine que estamos haciendo, pero pensarlo desde nuestro conocimiento, desde nuestra lengua, pensar el cine, porque primero lo pensamos desde este otro lado, como occidentalizado y todo eso, o lo pensamos desde el español, y también eso tiene sus implicaciones. A mí me gusta mucho como usar el concepto de hacer cine con chulel. El chulel en nuestra cosmovisión, en nuestra cultura maya y tzotzil o maya tzeltal y varias otras culturas, el chulel es algo muy importante. Significa alma, significa espíritu, significa el animal guardián que nos acompaña en nuestra vida, pero también significa conciencia, el chulel. Entonces, el poder hacer un cine con chulel es hacer un cine con conciencia para nuestra gente, para nuestra comunidad. Y con lo que decía también la otra compañera que estuvo en la mesa ayer, de cómo nos ven en la comunidad, cómo nos conciben, es bien interesante porque yo he sentido como más fuerte la exclusión, el racismo, o el hecho de ser mujer, ¿no? En la ciudad.
que claro que hay, no podemos como romantizar los pueblos indígenas y decir, ay, es que ahí todo es maravilloso y esta relación de la naturaleza y la dualidad. O sea, claro que había, en un tiempo hubo, ¿no?, una relación ahí igualitaria, hombres, mujeres, de mucho respeto. El Ichel Tamú, que decimos en Tzotzil, que es el engrandecer a las otras personas, mujer, hombre, animales, naturaleza, ¿no? Pero también se reconoce a las mujeres en la comunidad, ¿no? Y hay una palabra que se usa, un concepto que es pijil, ants o pijil vinik, que es la persona que tiene la experticia para hacer algo, ¿no? Que no es nada más, la persona que habla y escribe es la persona sabia, ¿no? Porque se combinan conocimientos en la comunidad, que es la práctica y la experiencia. Entonces puede ser que una persona no sepa leer ni escribir, pero es una persona pig, es una persona que tiene conocimiento sobre cómo sembrar el maíz o cómo tejer la ropa o qué simbolismos, porque todos son cuentas matemáticas. Y puede ser que la persona nunca fue a la escuela ni aprendió matemáticas, pero lleva una cuenta, ¿no? Entonces esa persona es un pig y se le reconoce en la comunidad. Pero es eso, el cómo aportamos a la comunidad, el hecho de hacer un trabajo con conciencia, con chulel, eso lo reconoce la comunidad, ¿no? Sean hombre, mujer, niña, niño, y también si hay personas que no se comportan con chulel, también la gente dice, no tiene chulel esa persona, ¿no? No tiene conciencia, no tiene alma, no tiene espíritu. Entonces sí creo, al menos en mi caso, sí soy como creo un referente ahí en la comunidad, un poco complicado, ¿no? Porque también si fue salir de la comunidad y este hecho de, sí, ¿no? Sí me ha tocado como, tú ya te comportas como Kashlan, como mujer Kashlan, como mujer no indígena, ¿no? Entonces como estamos en estos dos mundos y tenemos que, sí, convivir con estos dos mundos, ¿no? Bien, hay quienes se han puesto celosos y me dicen, ya no hagas trabajos de mujeres. Y pues no, si me da la gana lo voy a hacer. Pero también me han pedido que atienda no nada más sobre oficios, me han dicho que vaya sobre territorio, sobre problemas de territorio. Y es algo pues a lo que no estoy lista, pero pues es algo también, es otra necesidad que se tiene que atender y ahí vamos. Es uno de los proyectos en los que andamos ahorita, pero sí hay temores pues, y como soy madre, está así como que el temor a exponerte, pero pues son necesidades y se tienen que hacer. Entonces te piden, o sea, hay una relación también de que de pronto te piden que registres y que narres ciertas cosas. Sí. Que te vuelves un poco una vocera. Algo así me lo han dicho, me lo han aconsejado sobre todo un yogüe, un mayor. Y también pues he tenido acercamiento con personas que están en conflicto ahorita en zona con problemas de transnacionales de esos megaproyectos. Y pues se ha entendido y uno cuando dialoga, cuando habla, cuando se entiende, pues lo que uno quiere es solidarizarse y aliviar esos dolores. O pretender aliviarlos o solucionarlos con la herramienta, la cámara. Que ahorita alguien preguntaba sobre cómo prepararnos. Bueno, en las comunidades pues no llegan, no hay internet, a veces no hay acceso a equipos. Pues yo tengo privilegios, también los tuve al migrar a la ciudad. Y pues de no estar ahí yo creo que ahorita no estuviera yo contando historias audiovisuales. Y pues fue gracias a programas que vienen por parte de las instituciones culturales, donde te dan talleres que no cuestan, que son pues para todos. Y pues me tocó la suerte de estar en la ciudad en el tiempo de enterarme, de que me aceptaran
Y pues es por eso que estoy trabajando aquí y me gustaría que esos privilegios que llegan a la ciudad llegaran a las comunidades. Pues en específico en San Bartolo, Coyotepec, de la comunidad de donde soy, ahí toman mucho en cuenta pues, la iniciativa que tenga uno, ¿no? En cuestión de qué tan activo estés en la comunidad, qué es lo que haces, ¿no? Ahí pues sí hay muchos profesionistas, gente que hace mucho también, habemos campesinos, es un pueblo de artesanos y artesanas que se dedican a la elaboración de lo del barro negro, pero también en esta parte de que ahí se toma mucho en cuenta la participación, ¿no? Si te ven que estás haciendo algo, ya te nombran para algo, ¿no? Entonces tú también dices, bueno, si me están nombrando en este cargo honorífico, como bien decía, pues hay que ejercerlo, ¿no? Y con el compromiso social de hacer algo, ¿no? No solamente que te den un cargo y sí que pasaron 3 años para hacerlo, porque también es un tiempo, pero también el grado de compromiso que tiene uno como persona de que, bueno, estoy en ese cargo, pero también lo voy a ejercer con la mayor dignidad y lo mejor que pueda hacer para mi comunidad, ¿no? Pero ahí en la comunidad sí tienen como esa parte de, bueno, tú haces esto, ahí es de mucho, saben quiénes son tus papás, tus abuelos, entonces hay como una carga ¿no? Entonces a partir de eso, pues te designan ciertas actividades. Y hay mucho eso, ¿no? Que si tú eres participativo y tienes iniciativa, estás seguro de que ejerciste tu cargo por un tiempo, ahí te dicen que te dan un descanso de 2 años y luego te vuelven a designar en otro cargo, ¿no? Pero si ven que eres en una parte apático, no lo ejerciste bien, como que ya tienes como un mal historial, dicen no, él o ella no, ¿no? Entonces sí hay esa carga pues de ver qué se hace, ¿no? Y tomar esa iniciativa y poder hacer algo en la comunidad. Pero creo que el concepto ahí en San Bartolo, creo que si te ven haciendo algo es porque lo quieres hacer y porque tienes las ganas de hacerlo, pero en sí me llevo muy bien en la comunidad con todos nos saludamos, nos hablamos, nos conocemos y en cierta forma siento que tienen un buen concepto, ¿no? de eso y de la participación que se tiene. Y en este caso, pues la participación que puedo tener en la comunidad y que te toman en cuenta, ¿no? De lo que tú dices, de lo que haces, sobre todo de lo que haces, ¿no? Porque puedes hablar, pero dicen, no lo hizo. Entonces sí hay esa parte. Buenas tardes, Ricardo Quiroga del Economista. Un poco procesando la pregunta que lanzaste, Luna, creo que hemos evadido un poco la respuesta, ¿no? Yo mismo, esperando algunas aportaciones que pudieran enriquecer mi respuesta, dándole vueltas, no nada más hoy, sino de un tiempo atrás, y por supuesto yéndome a la bibliografía. Trato de elaborar alguna conclusión y no la tengo, pero sí puedo compartir procesos, ¿no? que he compartido a partir de esa pregunta. La primera cosa que sentí, no puedo hablar por mis demás compañeros de género, es un shock, como decir, bueno, ¿y ustedes qué proponen para empezar a establecer un diálogo más horizontal? Entonces uno siente de inmediato una cosa de, mejor bajo la cara y dejo pasar esto. Y creo que ese ha sido, en los últimos años por lo menos, nuestro discurso, el discurso del silencio, el de la sordera, ¿no? Es mejor, o el de la condescendencia. Y es difícil salir de eso porque estamos, y a eso voy con lo de la bibliografía, no sé si algunos de ustedes han leído Tsunami, editado este año por Sexto Piso, en el primer ensayo de Viviana Ben-Shushan, habla sobre las pedagogías de la violencia, y precisamente me parece que esa es una buena respuesta para que los hombres empecemos a cachar cómo desde niños nos educan
con los roles de género, desde lo más básico, que lo más normalizado en la familia, empezamos a educarnos con estos roles y ejercer justamente esta jerarquía de género, y eso termina derivando en lo profesional. No puedo hablar por la industria cinematográfica, por supuesto, pero sí un poco leyendo el texto de Vivian, me cayó el 20 de que, por ejemplo, en mi profesión existe esta misma estructura, estas pedagogías de la violencia, esta verticalidad en la que tienes que, las mujeres, incluso las periodistas antes, pero todavía tenían que demostrar cierta virilidad para sobrevivir en estas redacciones, en este tipo de sociedades en las que tenías que mostrar fortaleza o no te asignaban a ciertas coberturas que por supuesto que eres capaz de realizar, de efectuar. Creo que pasa lo mismo en distintas áreas laborales. Entonces creo que me parece muy importante que los hombres empecemos a cacharnos en estas microviolencias, en estos microdiscursos que derivan muchas veces de la educación de la casa o de las propias pedagogías de las instituciones públicas, que también sin querer reiteran estas pedagogías de roles. Es un proceso en el que voy y me parece que es importante, como también hemos escuchado en otros foros, que las mujeres nos dicen, bueno, nosotras no podemos responderles a los hombres qué deben de hacer, ustedes mismos tienen que organizarse, que platicarlo, y no lo estamos haciendo, porque es muy conveniente y muy cómodo ejercer esta cosa de mejor agacho la mirada y no digo nada, ¿no? Es el proceso que llevo hasta ahora y no puedo responder por mis compañeros, pero me parece que es importante que empecemos a cuestionarnos y a sentirnos incómodos, ¿no? Sí. Ok, última pregunta y luego hacemos una ronda de cierre. Hola, soy Mao. ¿Se puede decir que soy un productor privilegiado? No, gracias a mi trabajo. O sea, no espero responder tu pregunta o tu propuesta, más bien quisiera hablar igual de lo que me hace pensar ahorita. Y pues, ¿qué podemos hacer? Una es estar aquí, escuchando, entendiendo, sabiendo que esto está pasando. Y más allá de poner nuestros privilegios aquí, a lo mejor, ¿no? Compartirlos, porque eso a lo mejor podría ser hasta como dar una limosna de privilegios, ¿no? Decir, bueno, ahí te van unos poquitos de los que yo tengo. Tal vez deberíamos, o pienso ahorita que deberíamos atender a las instituciones y a lo que está haciendo ahorita María, el IMCINE, institucionalizar esos privilegios para todos, ¿no? Porque entonces van a tener continuidad y no va a ser solamente eso como un compartir un poquito, además de que es necesario compartirlos, pues. Y a lo mejor lo que podemos hacer o lo que pienso yo hacer ahorita es salir, ir con mis compañeros privilegiados y platicarles qué pasó aquí y decirles, bueno, pues ahí hay 3 proyectos o 5 o 8, pues donde tal vez puedes compartir esos privilegios. A lo mejor no es lo que tú haces, a lo mejor no es la película que tú esperabas hacer, pero tampoco te cuesta nada ser parte, entenderlo, escucharlo. Y sobre todo porque creo que muchos no saben qué está pasando, ¿no? O sea, muchos no entienden que esto está sucediendo, muchos no saben que existen estos proyectos donde pueden compartir eso, ¿no? Y nada, eso. Ok, bueno, estamos no en un momento final para nada, sino como alto del debate, lo cual así debe de ser y en ese sentido esta ronda final de cierre pues quizás es como la puerta o el primer paso para seguir ya afuera, ¿no? Siguiendo como la conversación y hablar de esto que nos mueve profundamente y que nos cuestiona profundamente y pues creo que la intención de ellas, si me permiten decirlo así, es pues precisamente esto también, y repartir la responsabilidad, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues ahora las invito a ustedes pues a hacer algunas palabras, ofrecer algunas palabras de cierre y después Marina también cierra el foro. Iris. Bueno, pues muchas gracias. No me presenté al principio, lo voy a hacer ahora al final. Iris Villalpando, Mujer Lloreme. Estoy muy agradecida de estar aquí, de que estén
personas con cargos que pueden hacer algo de lo que me interesa aquí, a lo que le doy importancia de estar aquí, además de escuchar todas las experiencias, todo el conocimiento, todas las formas que hay, que existen aquí. Por lo que valoro estar aquí es para traer el sentimiento o por lo menos evidenciar las necesidades que existen en las comunidades. A mí me gustaría que, así como estoy yo aquí, estuvieran más personas de mi comunidad, que están adentro. Yo tengo limitaciones al ya vivir en la ciudad, pero hay necesidades en la comunidad de diario y hay personas que necesitan tener las herramientas, no nada más herramientas físicas como la cámara, sino también conocimiento o preparación, no sé, para acceder a recursos, porque por lo menos yo también hace unos días estuve batallando con algunos requerimientos que se pedían para ciertas convocatorias y así como que ¿de dónde me agarro? ¿Quién me ayuda? Porque tampoco no sé descifrar todas esas peticiones que piden en las convocatorias y no sé a quién acudir. Pues hasta de eso también se podría hacer. Y el que esté aquí, yo aquí, es porque ha habido gente que se ha acercado a preguntarme cuáles han sido las necesidades, que ha entendido los problemas que tenemos y pues lo agradezco mucho. Lo agradezco mucho que estén aquí y que escuchen mis palabras. Gracias. Bueno, creo que es un buen espacio, un espacio necesario, el que se ha abierto y que esperemos que el siguiente año esté este foro y que no estemos nosotras otra vez, sino que puedan estar otras mujeres que estén haciendo, porque eso es maravilloso, el que cada vez haya más mujeres indígenas tomando las cámaras y haciendo cine, pero que este espacio del foro tampoco quede siempre, ¿no? Que lo ideal es que en algún momento no sean necesarios estos espacios para escucharnos, para interactuar, porque ahora es importante para abrir este diálogo, ¿no? Este diálogo entre diversas culturas, ya ayer lo decían, no es lo mismo como tzotzil de Chenaló, tzotzil de Chamula, tzotzil de Sinacantán, y ya más aún tzotziles o indígenas, no indígenas, ¿no? Entonces este espacio nos permite mirarnos a la par y dialogar y también generar empatías, ¿no? Y poder entendernos, acuerparnos y hablar de esto que decía Luna, ¿no? De ahora qué toca hacer, qué nos toca hacer, qué responsabilidades vamos a asumir cada una y cada uno de nosotros. Así que, pues, el corazón está muy contento. Gracias, con la balicta Cotolik. Ya no voy a hacer otra pregunta. Ay. Pues digo, más que una despedida. No, la verdad agradezco mucho el espacio. Agradezco el espacio y el tiempo que todos y todas las que estamos aquí nos estamos dando para hablar de lo que estamos hablando. Agradecerle sus palabras, agradecerle a todas las compañeras que estuvieron el día de ayer y agradecerles aquí a las que están aquí a mi lado, ¿no? Gracias Cristiane, gracias María, Marina y a todas las demás que han hecho esto posible. Porque sí creo que es importante honrar el trabajo que han hecho las generaciones que nos preceden, ¿no? Y en ese sentido, o sea, yo las veces que he podido mostrar mi trabajo han sido en espacios de pueblos indígenas y en espacios de mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que sí sirven, ¿no? Y terminé la prepa y la universidad gracias a mujeres, ¿no? Que me apoyaron. Entonces, sí creo que este tipo de espacios contribuyen a que haya más mujeres que puedan contarnos las historias que nos van a gustar y que pueden diversificar nuestro imaginario, ¿no? Entonces, pues eso, solamente muchas gracias. Pues yo no tengo mucho que decir al final, simplemente que estoy muy agradecida por esta oportunidad de poder salir de Oaxaca. Entonces estoy disfrutando mucho.
y creo que tengo nuevas ideas, pero creo que tiene que, me parece importante mantener el espacio y como dicen, esperemos no ser, aunque me gustaría estar aquí el próximo año, pero hay que apoyar para que otras mujeres hagan más trabajo, ¿no? Porque algo que hablamos, retomando un poquito una pregunta de que si vamos a hacer un entrenamiento para a comunidades, creo que existen, algo que yo he notado es que hay mucho entrenamiento, lo que yo no veo es mucha producción. Entonces, debe haber un poquito, porque el problema yo veo, hablaba uno de mis maestros chicanos, ¿no? Que decían, ustedes los artistas, los cineastas, es que siempre necesitan mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué escribir? Pues necesitas un libro y ya no es difícil publicar, pero lo puedes hacer tú con tus propios fondos, pero creo que lo que pasa es que hay entrenamiento, pero después sales con todo ese equipo de información y luego, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, rentar una cámara, y luego, o sea, y es por eso que entonces es cine indígena, pues es cine pobre, ¿no? Porque mira, es la cámara que hace, el tipo de edición que tiene, el sonido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos competir de esa manera? Entonces, eso es algo que creo que hay que estar claros también, o sea, no es simplemente como, sí, hay un entrenamiento, pero también qué pasa después de ese entrenamiento. O sea, nos graduamos, tenemos los mejores títulos y andamos desempleados. Eso es algo, hay que decirlo y dice, bueno, hay que discutirlo. Entonces creo que sí, aprecio esta oportunidad y agradezco la experiencia y vamos a seguir conversando. Pues nada, coincido con las miradas que están aquí, de lo que hablan y también de esta participación que hemos tenido acá, que se sigan abriendo más foros, no solamente en festivales, sino en otras partes, en otros estados, y creo que a partir de eso, pues, aprender de los unos a los otros, ¿no? El intercambio de estas miradas, de estas experiencias, que nos sirven de mucho para reaprender, ¿no? Ya lo aprendido, y coincido mucho contigo, Yolanda, de esta parte del qué hay que hacer más allá, ¿no? De lo ya aprendido y sentar como esas bases, ¿no? Creo que ya se están haciendo poco a poquito, pero creo que falta un camino por recorrer. Pues nada, las gracias por el espacio. Nunca había venido al Festival de Morelia. Cuando recibí la invitación me emocioné mucho y estoy muy contenta de estar acá con ustedes y pues platicar un ratito y mirarnos los unos a las otras. Gracias. Bueno, como lo dije al principio, ¿no? Agradecer a las que lo hicieron posible. Creo que de Cristian también fue un gesto de platicar mucho con nosotras previamente, ¿no? Como en el cuidado que llamamos, era como quisieran, como tal. Creo que eso también es bonito, ¿no? Que te pregunten como con qué expectativa, con qué apuestas, y nosotras, bueno, en mi caso devolvíamos la pregunta, ajá, ¿y ustedes qué quieren? ¿Para qué abren eso, no? Entonces, un poco creo que el diálogo tiene que partir de ahí, ¿no? ¿Qué quiere la que te invita y qué expectativas tiene la que va a aceptar tu invitación? Entonces yo le decía un poco, y a mí me tocaba un poco, pues ni tanto como quien la diseñó, ni tanto como quien es invitada por su profesión de hacer cine, ¿no? Entonces creo que en esa combinación, a las compañeras que escuché ayer y con las que conversamos hoy, se hilvanan o se destejen un montón de ideas, pero ayer decíamos, solo un sentido de justicia sería que de todas las realizadoras tengan un cine como el de Gelato en sus comunidades, ¿no? Eso sería un acto de justicia real. O sea, de este lado ya se hizo, ya se hace producción, ya la gente lleva su proyector y su cañón ahí en su espacio tratando de devolver algo. Eso es lo que puede hacer. Pero el resto, ¿cómo le contribuye para que esa devolución sea en dignidad? Y se acerque ese privilegio de una infraestructura de cine en la ciudad a la comunidad, con lo que ahorita estaban planteando, ¿no? Esa es una posibilidad de que si alguien ahorita dice, ¿y qué hago? Bueno, pienso que eso es una cosa que se puede hacer y prontito, ¿no? Para que ya las producciones que están en camino lo puedan hacer. El otro, leyendo el folleto, decía que desde 2007 empezó aquí el Foro de Pueblos Indígenas.
a 12 años es la primera vez que se hace el foro de mujeres indígenas, ¿no? Entonces también creo que la idea de esta conversación es cómo vamos reduciendo las asimetrías o las brechas, que no pase otra década para empezar a hablar de algo en otro espacio, ¿no? Que esta motivación que nos hace encontrarnos aquí pueda, como eso, que encontremos los modos para decir, miren, ya dieron ideas, por aquí le podemos hacer, esta es una ruta posible. Entonces, como que creo que nuestra contribución es intentar acortar los tiempos, ¿no? Que no sean tan largos para ir a atender, ¿no? Y no lo dije hace rato, pero igual por el primer documental, es la primera vez que yo llegué a un festival en Morelia, no a este. Se hacía uno, no sé si se sigue haciendo, el de cine indígena en Morelia, ¿no? Que lo hacía lo que era la CDI, o no sé si era el INI todavía, pero lo hizo, yo creo que es en 2007 o en 2008, no sé cuándo vine, y se hacía en ese pedacito, ¿no? Entonces, qué bien que ya ahorita hay algo adentro del propio festival, creo que también es una cuestión importante, pero justo lo que decimos, creo que no es o solas aparte o con todas, ¿no? Bueno, también su especificidad, pero también la transversalidad. Creo que en eso tenemos que quedar claros, ¿no? No es una cosa aislada, es una cosa, pues, integral. Y creo que con eso, ¿no? Con eso concluyo. El único llamado al que me sumaría es la próxima vez que pensemos en pueblos indígenas, comunidades indígenas o en especial de mujeres indígenas, que imaginemos esta diversidad de los dos paneles de ayer y hoy. Cada cual contó la historia, la experiencia, el contexto en que se hizo y su propia manera de narrarse y representarse. Ya no pensar, no es que la mujer indígena es así, ¿no? Son las mujeres indígenas. Gracias. Bueno, de mi parte, nada más agradecerles, las quiero y admiro mucho, y recordar las palabras de María Novaro ayer, que muy enfáticamente y con esa esperanza que yo sé que ella tiene en esta cinematografía, pues reconocer que aquí hay un pensamiento, ¿cómo lo llamaste? Cosmocimiento claramente de vanguardia, que no nada más es hacia adentro de las comunidades de ellas, sino hacia nosotros, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que han planteado es algo para una vida más digna, para una sociedad más equitativa, en fin, ellas lo han expresado mucho mejor. Entonces, pues tenemos desde este lado también mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, y ahora sí invito a Marina Stavenhagen, la coordinadora del foro, para dar la despedida. Gracias. Muchas gracias. La verdad, a todas nuestras maravillosas participantes. Hablaba Zenaida de las expectativas. Yo quiero decir que las mías, o sea, rebasadas, pero de manera exponencial. Así que más bien creo que aquí todos nos quedamos como con las tareas que nos han asignado las compañeras. Mucho que pensar, mucho que reflexionar, qué nos toca desde la trinchera y el espacio que tenemos el privilegio de tener, porque es un privilegio, ¿no? Estar en el cine, hacer cine, y vaya, bienvenida a la conversación, ¿no? Yo creo que esta tiene que ser la primera de muchas otras, así creo que lo sentimos todos. Y bueno, gracias pues al Festival Internacional de Cine de Morelia, que realmente ha pues arropado este espacio de manera muy generosa. Gracias a María Novaro, a tu presencia aquí, al Instituto Mexicano de Cinematografía. Gracias también a la UAM, la Unidad Coajimalpa de la UAM, que ha sido enormemente generosa con este proyecto. Gracias, Jim. Gracias por estar aquí también, a los compañeros de la UAM. Y finalmente, gracias a quien, pues muy al principio de esta particular iniciativa de este año, creyó en el proyecto, que es la beca Film Watch de la Academia de Cine de Estados Unidos, que bueno, no nos han podido acompañar aquí, pero ellos van a
recibir toda la grabación del evento y pues me parece que desde ahí se abren pues muchos espacios que hay que ir ocupando, ¿no? Y bueno, sobre todo gracias a nuestras participantes, ha sido enorme tenerlas aquí, gracias por haber confiado en nosotros, gracias.